Yo siempre he dicho y lo tengo como un sello en toda mi vida, y particularmente como servidora pública. Nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, siempre. Siempre. Y también vamos a decir la verdad siempre. También pedimos que quien haga su investigación, y si no la hizo, y si hay alguien involucrado, que se sancione. Y también pedimos que los medios digan la verdad y que no se construyan historias sin tener toda la información. Esa siempre ha sido nuestra actuación toda mi vida. Como presidenta, pues no voy a faltar a eso, jamás. Entonces, esa es lo que vamos a seguir haciendo, siempre. Si así empezamos la semana, no quiero pensar cómo se va a acabar, porque así, contundente, diría yo incluso molesta, determinada, la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la cabeza fría, parece que empieza a moverse en el territorio de la cabeza ardiendo y la investigación andando. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. Pero en medio de todo ello, el ruido, porque si bien en el caso de Donald Trump era muy claro comprender para todos los que veían la conferencia mañanera o para todos los que escuchábamos una noticia, había un malo muy malo o hay un malo muy malo, Trump, y luego la víctima, el país, y luego la salvadora, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mundo muy complicado, una coyuntura muy complicada, pero donde la narrativa era sumamente sencilla. Y el día de hoy, en la conferencia de la mañana, se comprobó que la narrativa es complicada porque no es tan fácil distinguir quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y los únicos que tenemos claros que son las víctimas son los menos nombrados, al menos en la duración de la conferencia del pueblo, porque nos vimos envueltos en un tema sobre la verdad, quién está diciendo la verdad, los medios y lo que relatan, medios buenos, medios malos, y también, sí, la oposición. Vámonos despacio, arrancando con lo que sí era información valiosa. La aportó al inicio de la conferencia, incluso antes que las preguntas y respuestas, Omar García Harfuch. Hay algo que sí sabemos de cierto, y es que se logró la aprehensión de uno de los reclutadores del cártel Jalisco Nueva Generación, que además operaba
justamente el secuestro de personas que iban a ser adiestradas en ese lugar. Y esa fue la primera información que él entregaba, primero por su parte y luego ya con la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar de llevar la comunicación de la conferencia en lo único que sí se sabe de cierto. Ese Rancho Izaguirre era, según las primeras indagatorias y declaraciones que vienen del gobierno federal, un centro de reclutamiento y adiestramiento. ¿Qué sabemos hasta ahora? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que informó el día de hoy el secretario. Ahora, Omar. Sí, sobre esta detención, repito lo que mencionamos hace unos minutos, el Gabinete de Seguridad tenía en seguimiento a esta persona desde el año pasado, lo teníamos ya identificado con como líder de la célula de reclutamiento. En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal. Pero la detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada. Y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. ¿Y sobre el predio qué saben ustedes ahí del... Sobre el Rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Ahora, ¿hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Fiscalía General de la República Omar. va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Ahí la información también evidentemente se sabe no solamente de estas 39 páginas, 39 páginas, que se tumbaron. Se anunció que el día de mañana va a estar el fiscal Gertz Manero y que el propio gobierno por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Seguridad van a dar a conocer nuevos datos en torno a la violencia del país, no necesariamente en el caso de las desapariciones forzadas. Esto en el terreno de la información. También en el terreno de la información es las detenciones, la existencia de un cuerpo en el momento en que fue tomado por primera vez ese rancho, y ya la presidenta no mencionó esta información que la Fiscalía sí dio como cierta, que habían restos humanos, pero en vez la presidenta quería insistir en que muchas de las acusaciones que se han hecho en contra de su gobierno por
Pues por lo doloroso que fue, sobre todo para las únicas víctimas que son reales, que se cuentan, aunque las malcuentan, reconoce la presidenta y por eso van a haber reformas, que son justamente las y los desaparecidos y sus familias. El día en que se recorrió este rancho, que se abrieron las puertas del rancho, hubo mucho desaseo. Eso lo hemos dicho desde la semana pasada. Incluso eso rozó con el maltrato y muchas acusaciones por parte de estas organizaciones que hoy, el día de ayer más bien, por la noche, ya subían comunicados diciendo que están siendo víctimas de ataques cibernéticos, de falsificaciones, es decir, quedó ahí muy mal parado la relación autoridad, la que sea, con las familias buscadoras. Y por eso la insistencia de la presidencia en decir, oigan, es que todo este brete no es mío. Ah, entonces no es tuyo. No. Entonces, ¿de quién es? Pues de la Fiscalía de Jalisco, y uno que pensaba que ya estaba atraído, pero que no está tan atraído el caso. Sigue teniendo ese predio en custodia, es la Fiscalía del Estado de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya. Porque el fiscal adecuadamente, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho, tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal para poder conocer cuál es la investigación que hay. Hasta ahora, lo dijo el miércoles pasado, pues hay muchos problemas con esa investigación, pero se necesita que la Fiscalía General tome el predio y haga las investigaciones. Que hay ahí restos humanos o no, no lo tiene que decir la Fiscalía. Si los testimonios que salieron en uno de los medios de los grupos criminales, en Milenio particularmente, ¿son verdad o no? Pero la Fiscalía General tiene ya, así como se lo haya entregado a la Fiscalía Estatal, que iniciar el proceso de investigación. La sesión de preguntas y respuestas en esta ocasión no lo fue como tal. Estamos hablando de exposiciones que arrancaron justamente con periodistas de la primera fila de Palacio Nacional, que son los que tomaron primero la palabra. Estoy hablando de Manuel Pedrero, este reportero joven de edad de Tabasco y que estaría en los medios alternativos o los no convencionales, como llaman, y que empezó a hacer una descripción detallada de lo que vio, pero no sin antes, les digo, encender esto, que en vez de dejar la atención en donde debe de estar, que es la crisis de los desaparecidos, llevó la mañanera o gran parte de la mañanera al terreno del encono y el enfrentamiento entre medios convencionales, no convencionales, y entre versiones o interpretaciones de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre. Nadie, absolutamente nadie tenía un liderazgo de algún elemento para poder guiarse. Habían banderines que decían evidencias no tocar y todo el mundo pasaba sin ningún tipo de problema. Un desaseo, no había mucho, presidente. Estaba vacío. A ver, vamos a escuchar a más y ahora contestamos todas juntas si les parece. Y perdido
en ese debate que era muy importante, terminaron siendo pues la presentación de la fiscal Ernestina Godoy, que anunció cuáles van a ser las reformas. Reformas legales a 2 leyes, a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Forma única de identidad. Este banco tiene la integración de varios registros. Leo algunos: el registro antemortem y postmortem, la alerta Amber y otros registros. Un fortalecimiento, una obligación para las fiscalías estatales, que deberán contar por lo menos con unidades especializadas de investigación, unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de Pero como ya estábamos en ese terreno, en el primero, en el de la acusación a los medios, que han querido crear la narrativa de que ahí había un campo de exterminio, que habían hornos y que todo eso se parecía a la persecución que hizo la Alemania bajo el régimen nazi de Hitler, y esta versión de lo que se intentó hacer como una suerte de campaña opositora, y que el propio Manuel Pedrera le achaca al Reforma. Y entonces la presidenta dice: es que por favor cuenten sus historias, y luego le tocó el turno a Hans Salazar. Cada uno tuvo relatos de 6 minutos y medio, de 7 minutos, no venían preguntas, lo que venían eran estos relatos. Luego se sumó Polemón. No les quiero dejar larguísimo todo lo ahí sucedido, pero intentemos una suerte de resumen que poco tiene que ver, desgraciadamente, con el problema de desaparecidos, de reclutamiento del crimen organizado a jóvenes, y más bien tuvo que ver en cómo, de un caso que es doloroso, cada quien trata de jalar agua para su molino. Quienes quieren pintar a las autoridades ante un escenario peor que el de los 43 fue el Estado, y además el Estado está exterminando, aunque sea el narcotráfico, pero se lo tildan. Y por el otro lado, quienes son gobiernos casi cercanos a versiones del oficialismo, que dicen: a mí que me prueben que alguien me paga, esto es falso y ellos son falsiarios. ¿Y cómo va usted, presidenta, a purificar los medios? Y uno aquí en medio diciendo: no, espérense, ¿cómo vamos a acabar con la crisis de desaparecidos? Caray. No vi y no encontré ningún indicio de crematorios. Y le pongo: esto es lo que yo vi, y aquí está el video. Entonces ahora ya viene en este video una anotación donde dice: los lectores añadieron contexto, o sea, de la propia red, los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. Y esta es precisamente parte, yo así lo describo, una campaña negra. Dice: el creador, o sea, un servidor, está emitiendo información tendenciosa y falsa, crea desinformación. Cuando él asistió al lugar, el gobierno ya había eliminado las evidencias. Los verdaderos periodistas constataron el momento exacto cuando fueron encontrados los restos humanos calcinados. Esta es una leyenda que me ha impuesto, porque esa es, no es que yo quiera que esté o no, esa es una imposición de X, de la plataforma X, antes Twitter, y es una de las cosas que más me llama la atención. Esa es ahí. Otra de las cosas, porque les ha irritado demasiado que hayamos hecho este ejercicio, es, por ejemplo, el señor Mario Di Constanzo. Y si lo menciono con su nombre y todo, que yo evito mucho porque sabemos también, bueno, yo sé toda la situación en la que estamos inmersos, el señor afirma por completo que a mí me pagó y que me mandó
Jesús Ramírez Cuevas. Y justo porque son demasiados frentes, y les digo, no es tan fácil hacerle como el Calimán y poder de alguna manera salir como la heroína victoriosa que enfrentó a Trump. Difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum, por más que ha mostrado sensibilidad en el tema de las desapariciones forzadas. De entrada, porque las nombra. Ella ha insistido que lo que se nombra existe. Ella ha puesto el dedo en el renglón de una crisis terrible de desaparecidos en nuestro país. Incluso ha puesto el dedo en el renglón en que no se pueden contar. Entonces, tuvo que dividir su discurso entre esto que es importante, nombrar la crisis, luego hablar de la investigación del Rancho Izaguirre e insistir en que tendrá que venir una verdad científica, pero cuando la palabra verdad ya, y yo he insistido, significa demasiadas cosas y ninguna cosa a la vez en nuestro país, donde hemos hablado de comisiones de la verdad que luego no trajeron ninguna verdad, de verdades históricas que luego no son verdad, de verdades a medias en ciertos casos, de verdades restringidas o informaciones, ya sabe usted, reservadas por tantos años. Estamos en un país donde la incredulidad tiene mayor asidero que la verdad, porque la verdad es como la arena movediza, te hundes en ella y ni siquiera te da certezas. Pero en esa suerte de malabar estaba la presidenta diciendo: 1, la crisis de desaparecidos. 2, ¿qué pasó en ese rancho? 3, ¿cómo vamos a atender? 4, las narrativas falsas. Y por ende metiéndose en algo que parece pues una suerte de laberinto, porque te mueves en espiral y ahí vas avanzando, pero no sabes dónde vas a terminar. Entonces, repito, número 1, la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Y esta detención va a dar mucha información sobre ello. Segundo, la información sobre ese rancho. La verdad. Aquí nadie va a ocultar nada. La verdad. La que viene tanto de la persona detenida como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. Repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda. Es indispensable, porque si no, no estamos atendiendo de fondo el problema. Ese es el tercero. Ya el cuarto, pues es la actuación de los medios, o de algunos medios. ¿Cómo actuaron en este caso? Porque también es importante decirlo. Y mientras veíamos, por ejemplo, al secretario Omar García Harfuch nombrar por nombre con apellido N, como siempre, al reclutador que se tiene ya bajo resguardo de las autoridades del Cártel Jalisco Nueva Generación, los otros nombres que fueron barajados, en vez de nombres de personas rescatadas o nombres de culpables o nombres que nos lleven a esclarecer qué es lo que estaba pasando, les digo que la conferencia se manchó de una suerte de
pues, no sé si como un juzgado a la tres patines, donde entonces mi testimonio es porque este me molesta y no, y este me molesta peor, y simplemente pues visibilizó algo que es muy conocido y que surgió justamente el sexenio pasado, justamente con este diálogo que bautizó como diálogo circular el expresidente López Obrador, pero que terminó en un ejercicio en el que existían dos fuentes de información, no sé si dos medios, pero bueno, se empezó a crear la etiqueta de medios convencionales, medios no convencionales, youtuberos contra vendidos, o paleros contra chayoteros, y todos los adjetivos que usted le quiera dar a pues hacia estas nuevas formas en las que el mundo, ya dejen ustedes México, porque también pasa en todos los lugares del mundo, donde la información y hacerse de información ya no es solamente por una vía que fue hace unos siglos, seguramente los medios escritos, los periódicos, y que evidentemente pues restringían el acceso de información a ciertas élites que podían leer, que podían pagar un medio, y luego fuimos a pasar a la radio, mucho más accesible, llegando a lugares más remotos, y estoy hablando de nivel del mundo, y luego la televisión, que es masiva, que se metía en todos los hogares, y en el caso particular de México, la televisión, que además llegó con un estigma, porque era el monopolio televisivo. Es decir, la forma de hacerse de la información de la mayoría en nuestro país durante muchos años fue el monopolio de una sola empresa, y pues con frases célebres donde el que era dueño de la empresa decía: somos los soldados del PRI. Y de ahí para el Real, de ver cómo nacían nuevos medios, por ejemplo el Reforma, que recuerden ustedes que se tenía que escapar de los voceadores, se escapó del dominio de los voceadores, porque además el papel te lo distribuía solamente el gobierno. Entonces, si no quería que imprimieras tu periódico, no lo imprimes, y si no quería que lo distribuyeras, no lo distribuías, y tenías imágenes como la de Germán Dehesa, que en paz descansa, vendiendo él el periódico. Es decir, el relato de México, de su democracia, pasa mucho por los medios, muchos de ellos que ayudaron a terminar con el monopolio del poder que tenía el PRI, pero que el día de hoy están bajo la lupa y están en jaque porque surgieron medios, los no convencionales, es decir, sin un dueño claro, gente independiente que empieza a contar la información como quiere, pero también como quiere puede contar la versión de la información como quiera o como no quiera. Y justamente al menos unos 40 minutos de la conferencia, pues se vieron envueltos en esto, en este cuestionar de los medios en campañas difamatorias que llamaron, y luego finalmente medios convencionales, porque se trata del periódico La Razón, que además está muy ligada a lo anti-AMLO, y El Heraldo, que yo diría que está en las aguas tibias, ni por aquí ni por allá. Generalmente es el medio que saca esta encuesta con enorme popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la de las Heras, pero bueno, también pudieron tomar el micrófono a contar lo que ellos habían visto. Avanzando y caminando, los padres fueron los que llevaron la voz cantante ante una autoridad como Fiscalía de Jalisco, que nos explicaran lo que ahí tenían indicios de lo que se llevaba a cabo, de lo que se había investigado. Y bueno, pues en nuestro recorrido no identificamos algún punto en el que hubiera habido algún fuego, en el que se hubiera detectado algún signo de calcinamiento, que hubiera algún horno, algún crematorio. No lo logramos identificar, pero como usted lo dice, como el fiscal, como el secretario Omar García Harfuch lo han dicho, hay que esperar a las
indagatorias que se lleven a cabo en el rancho Izaguirre y que se tengan todas las investigaciones para determinar un reporte final de lo que pasó ahí. Hasta ahora, lo que bien dice Omar, de la investigación que se tiene, se sabe que era un campo de adiestramiento y ustedes lo vieron ahí. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Y yo les decía, si así arrancamos la semana, no quiero ver cómo la terminamos, porque al menos el arranque de la semana y todo el fin de semana, seguimos con la polarización sobre la interpretación de un suceso horrible. Ese sí, bueno, yo quiero pensar que ahí sí vamos a coincidir todos. Horrible lo que pasa en el rancho Izaguirre, con los datos firmes. Es decir, no nos sumemos aquí a la especulación de lo que no se tiene como información. Como información se tiene que ese rancho fue hallado el año pasado o entró en el radar de las autoridades el año pasado. La primera autoridad que llegó ahí fue la Guardia Nacional y habían 2 secuestrados y un asesinado con el cráneo golpeado. Ese es un dato. Habían estas llantas, habían estas estructuras que hacen pensar, pero eso ya es especular, que quizás ahí se entrenaba a personas que quería reclutar el crimen organizado. Luego tuvimos más información, primero por parte de las organizaciones y los colectivos de buscadoras y de buscadores allá en el estado de Jalisco, que fueron los segundos ya este año en denunciar. Uno, si estaba bajo control de la fiscalía ese rancho, pues seguían operaciones y documentaron, y de hecho hay sitios, pues todas las ropas ahí dejadas, objetos ahí dejados, zapatos ahí dejados y los vestigios de que ahí seguía habiendo actividad humana, porque pues ropa de las personas, cocinetas, altares, que si la Santa Muerte y demás, y encontraron o hallaron huesos y decían y argumentaban que había ceniza, por lo cual empezó ya a la hora de las interpretaciones la versión de que ahí era un campo de exterminio y que ahí se incineraba, pero ya lo de los hornos, de verdad, eso ya fue, yo no sé quién, pero porque tenían que hacer el símil y yo incluso les puse la portada a la revista Siempre. Y ahí empezó la polaridad, es decir, de un hecho atroz ya simplemente ver cómo jalabas agua para el molino y entonces cómo empezar a definir o a catalogar ese rancho. Hoy lunes resurgió justamente una guerra de versiones que todavía es guerra de versiones, no una guerra de verdades, porque verdad va a haber una,
aunque dice el grandísimo cineasta Kurosawa, depende quién te cuente, la verdad de un hecho empieza a ser distinto. ¿Recuerdan ustedes la película de los 7 samuráis? El mismo hecho, el mismo relato, pero cada cual te lo cuenta desde sus ojos y termina siendo otro. Pero bueno, hoy estamos en guerra de versiones y la presidenta Claudia Sheinbaum le entró diciendo que sí, va a llegar un momento, pero será el último momento en el que se diga quién, cómo y por qué empezaron a circular versiones que ella de alguna manera empieza a decir que descarta. Aunque, ojo, quien tenía datos y quien fue la autoridad cantante con información ahí fue Omar García Harfuch y dijo, determinante, hay indicios de que ahí hubo reclutamiento entrenamiento de personas para trabajar para el cártel, y también dijo, no hay indicios, pero no se descarta, y eso es lo más importante, de que quizás ahí se quemara o se matara a personas. El turno es para la FGR y eso es mañana. La información que hay de la persona detenida y la información que nos vaya a dar la Fiscalía General de la República. Y que esta situación, que no sabemos qué tanto se sigue dando, pero que vamos a afrontarla para la protección de todos los jóvenes y de todas las familias. De si hay un joven que de alguna manera cae en una cuenta pensando en que es un trabajo y resulta que no, pues por eso hay ya un área de la Policía Cibernética de Investigación que está bajando permanentemente todas estas páginas. Conclusión. Una realidad dolorosa en la que lo que estamos viendo es más que solidaridad con las familias, empatía de la sociedad con el dolor de los desaparecidos, empatía de las autoridades con, pues sí, con estos grupos buscadores, dado lo que ocurrió, y la propia presidenta pues básicamente dijo que había sido culpa de la Fiscalía de Jalisco, pero ojo, mañana que Gertz Manero intervenga, porque el que convocó a esa ida sin ton ni son fue él, y la convocó, pero luego le dejó el paquete a la Fiscalía de Jalisco. El gran ausente sigue siendo Alfaro, la gran ausente número 2 sigue siendo Rosa Isela Rodríguez, porque era secretaria de Seguridad Pública cuando hubo ese hallazgo. ¿Qué se enteró en los gabinetes de seguridad respecto a esto? Y les decía yo, el espectáculo lamentable, la polaridad y simplemente una competencia de cuál es peor, cuál narra peor, cuál agrede o quién agrede más o menos a los padres de familias y a las madres buscadoras. La única acusación válida en todo este contexto para mí es la acusación de las víctimas, los desaparecidos, y su voz se está perdiendo en el protagonismo de quienes quieren construir o una verdad alterada o una verdad minimizada al tiempo.